Perfecto, qué bueno estar una vez más con todos ustedes para ir viendo cuál es la gloria de Dios y cuál es el modo de enseñar la Iglesia Católica tantas cosas hermosas sobre Dios. Vamos a ver en este momento, pues algunas categorías de Dios, algunas realidades, algunas enseñanzas de lo que es Dios Padre. En otro momento veremos Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creo que es el modo de proceder. Y qué bueno el tomar el catecismo de la Iglesia Católica como creo que es muy sabio el tener algún texto que sea absolutamente fácil de encontrar, por eso tomo esto del catecismo de la Iglesia Católica, pues porque de esa manera cualquiera que pueda coger, pues puede ampliar y puede mirar, y que pues tenemos esa facilidad y esa dicha de tener un catecismo, de tener un resumen en el cual podamos saber bien. Entonces, quiero en primer lugar recordar con gran al causante de este desastre de que yo esté hablando de esta cosa tan elevada. Resulta que hace muchos años, un gran profesor, el doctor Francisco Canals Vidal, en unas conferencias, pues, y cuando estábamos mirando qué sería pertinente, me vino al recuerdo aquellas palabras requete sabias del doctor Canals Vidal, ¿no? Y por eso quiero recordarlo en este momento y agradecer a una persona de gran sabiduría y de gran santidad. Era doctor en filosofía y doctor en teología y profesor de filosofía y profesor de teología. Era un gran sabio y cuando tenía, oiga, lo que tenemos que saber los cristianos es el credo. A veces sabemos hasta los entresijos de saber Dios qué. No, lo que hay que saber es el credo. Lo que tenemos que conocer es a Dios. Por eso continuamos, porque habíamos estado viendo cuáles eran esos modos de decir de Dios, y vamos a ver algunos de los atributos que son desde la fe. Es muy importante el saber que lo que estamos hablando es del acto de fe. Acuérdense de que es la aceptación de la palabra que Dios nos dice. Ojo, la fe está contenida en la fe y en la revelación que está en la tradición. ¿Por qué digo eso? Porque a veces hay personas que dicen, oiga, ¿y eso dónde lo encuentro en la Sagrada Escritura? Y le digo, pues en el Cuarto Concilio de Letrán. Pues eso no es pues en el Niceno-Constantinopolitano, pues tampoco es. Es que la fe de la Iglesia es la fe operante. Así tenemos los últimos dogmas de la Asunción de María y de la Inmaculada Concepción, que están en el acervo de la Iglesia, que es la tradición. Entonces, tenemos que saber lo que la Iglesia entiende de sí misma. Es muy importante esto, porque, repito, a veces dicen, ¿y eso dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro en la Sagrada Escritura? Digo, pues en una cosa muy sencilla. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahí está el dogma. Cuando la iglesia es cuerpo de Cristo y la iglesia explica, esa explicación no es la palabra del Papa Pepito. No. Hay una frase tan fuerte cuando el Papa León, hay una carta teológica, es un
una cosa importantísima, y cuando escribe aquello dicen, los que lo están escuchando, dicen, Pedro ha hablado por la boca de león. Entonces, cuando escuchamos cosas maravillosas de parte del Papa Francisco, y podemos decir, ojo, Pedro ha hablado por la boca de Francisco, y el que no escucha a Francisco está fuera del redil, porque Francisco es el gañán que tiene San Pedro. Y claro, es así, es importantísimo, importantísimo. Bien, seguimos hablando pues de Dios Padre, y hay que decir que es lo que se nos revela en la Sagrada Escritura es que es misericordioso y clemente. Clemente. He querido traer estas dos categorías porque usted no tiene más que coger los salmos y en los salmos pues aparece todo el elenco de las categorías y de las maravillas de Dios, que es la unidad, como el otro día decíamos, hablando de la unidad de Dios, es como un bellísimo diamante, el Cullinan se queda pequeño y visto alrededor siempre tiene nuevas facetas para descubrir, pero es un solo diamante que es Dios. Y una de las maravillas, de las facetas maravillosas de Dios es que es el Dios misericordioso, el Señor de la misericordia. Segundo domingo de Pascua, el que era antes el primero, acuérdense, el domingo de Quasimodo, el domingo de Quasimodo era el segundo y ahora es era el primero, perdón, y ahora es el segundo, y ahí es el domingo de la misericordia, porque en la oración comienza, oh Dios de misericordia, la categoría misericordia, que la vimos el año pasado, ¿se acuerdan ustedes? Misericordia es el corazón vuelto hacia el miserable, al miser, el corazón misericordia, vuelto el corazón hacia el necesitado, misericordia. Pues que Dios es el Dios de misericordia y el Dios de la clemencia, el Dios que está siempre vuelto a nosotros. Dios es plenitud, perfección, es sin origen y sin fin. Estas categorías me parece muy importante decirlas y tener en cuenta que no son categorías que se tienen que dibujar cuando se hacen dibujos sobre Dios. Por eso están cuando el Génesis, los mandamientos dice que no harás ningún dibujo, porque es que ciertamente podemos hacer un dibujo con un lápiz o con la imaginación y se nos queda corto o se nos queda chueco. Entonces, para que sepamos en esa categoría tan inmensa que es la misericordia de Dios, que es plenitud, perfección, sin origen y sin fin. Quiero decir aquí, esto se resume, cuando se habla de la eternidad, hay una definición latina que dice, la definición latina dice, la eternidad es interminabiles vitae interminabiles vitae tota simul ad que perfecta possessio. La perfecta posesión de una vida interminable y simultánea. Interminabiles vita tota simul acque perfecta. Eso es la eternidad, que es una de las categorías de Dios que dicen mucho. Por eso cuando es plenitud, la eternidad es la plenitud y la totalidad, y es la perfección, es la plenitud del todo que no tiene origen ni fin, porque si tuviese origen o fin, estaría mochadita, como dicen los manizalitas, y sería que puede ir para un lado o para otro. Interminabiles vitae tota simul ad que perfecta possessio. Entonces, la posesión perfecta y simultánea de una vida total, interminable. Bien, esas son las categorías de Dios, que es, y por lo tanto, dice en este párrafo, dice algo que es muy bonito, que es
dado que es así y no tiene esguince, Dios es... Estas categorías me parecen... Es un verdadero elenco. Yo no sé si me va a llegar para todo, porque es una verdadera maravilla, pero es que me daba tanto pesar quitar alguna de ellas, pero dice, Dios es, como es de esa totalidad y perfección, es la totalidad, dice, es, y ese ser, como es, y no hay limitación del ser, muy parmenídeo eso, pero no cabe duda que es así. Porque, ¿por qué digo parmenídeo? Parménides dice, el ser es, el no ser no es. ¿Qué puede limitar el ser? El no ser no es. Es como un calambur, es una partecita de ese himno precioso, que lo pueden encontrar ustedes en internet. Antes lo leíamos los que teníamos acceso a libros raros, ahora está en internet. Entonces, el himno del ser de Parménides, y que, puesto que es y nada lo limita, es fiable, es constante, es fiel, es verdad, porque es. Cuando no somos ni fiables ni constantes, somos no fiables, inconstantes, infieles y mentirosos, es porque no somos. Porque somos corticos y decimos una verdad cortica y poquita. Ustedes saben que la matemática de la verdad es muy curiosa. La mitad de la verdad es una mentira entera. Claro. Entonces, es que solo me llega para un poquito de la verdad. Si usted lo que hace es esconder, la mitad de la verdad es una mentira entera. Gravísimo. Bien, Dios es verdad, no engaña. Es el conocimiento de la verdad. Esa es la verdad. Dicen los filósofos que la verdad es la aletheia. ¿Y qué quiere decir la verdad? La manifestación se muestra, aletheia. Entonces, esa es con el otro concepto, que es la verdad y la opinión en el campo. La verdad es lo que es. Y cuando es lo que es, entonces estamos enteros de que el ser no engaña, no engaña. Es importantísimo. Creo que de aquí es un tanto moralizante, pero es ciertísimo. Con frecuencia se dice, es que tiene que tener más educación. Sí, claro, y más libertad, seguiremos. Pero es que el que conoce más puede decir más parte y puede tener más conocimiento de la verdad. Es como el que conoce algo y lo conoce solo de lejos. Claro que lo conoce. Si yo miro aquí los cerros de Monserrate y dice uno, ¡ay, qué bonito! Cerros tutelares aquí de nuestra amada Bogotá, pues son tan hermosos, pero cuando uno lo mira de lejos, pero si uno se acerca al cerro y sube en el funicular y pasa y conoce más, es el mayor conocimiento, mayor verdad. Yo conocí los cerros de Monserrate cuando tenía como unos 10 años, porque televisaron alguna corrida de toros desde la Santa María y Televisión Española pasó aquella corrida. Y yo recuerdo, siendo muy chiquito, haber visto 10 años, no era alguito mayor, era alguito mayor. Sí. Y entonces se veían los cerros tutelares y los vides de San Sebastián. Los conocí poquito, pero se conocen con verdad. Se conocen con verdad. Bien. Dios es amor. Y el amor es la entrega y por eso dice, es amor y porque es amor salva y perdona. Importante. Y es la revelación, que es el Nuevo Testamento, que ama como padre a un hijo. Como padre a un hijo. O dicho de otra manera, que me ha parecido siempre tan enternecedora la manera de decirlo, porque si Dios da licencia, en la hora santa que podamos hacer sobre las mujeres, pues es tan importante. Dios es mujer. ¿Cómo así? Clarísimo que sí. Aunque una madre
aunque una madre se olvide de sus hijos, yo no me olvidaré de ustedes. Así lo dice, creo que es Isaías, de pronto, es en los profetas, porque es que Dios, los sentimientos son maternales, entrañas de misericordia. Ese texto lo citaba siempre, hay un texto que se titula así, El rostro femenino de Dios, que es una verdadera maravilla. Lo pongo aquí para que puedan ustedes. Entonces es como un padre o una madre que quiere, que ama a su hijo con amor eterno. Para eso habíamos dicho antes que Dios es plenitud. Luego el amor no es como el de nosotros, que es hoy sí, mañana tampoco. Entonces Dios es amor. Del Antiguo Testamento, no hay que decir, hay que tener mucho cuidado, porque el Nuevo Testamento lo único que hace es llevar a plenitud lo que ya en el Nuevo Testamento se insinúa y se dice, pero se dice a veces como conocer los cerros de Montserrat desde San Sebastián, pero se conocen. Y entonces en el Nuevo Testamento queda en plenitud. Dice, no, mire, este es el detallito, esta es la iglesia y aquello es el cerro, aquello es Guadalupe y por aquí sube, clarísimo, se conoce con detalle, pero en el Antiguo Testamento se conoce a Dios como amor. Bien. ¿Qué consecuencias tiene el creer en un solo Dios? Bien, primero hay que tener en cuenta que la fe supera nuestra ciencia. Ojo, supera. Y es muy sencillo. Una integral o una derivada, le diré, no me saque que de 2 y 2, porque yo sé que 2 y 2 son 22, pero no me lleve usted más allá. Y entonces dice, entonces las derivadas y las integrales, mira, pero sí están de mis parcos conocimientos. Y entonces el conocimiento de la fe está mucho más allá. Ojo, cuando lleguemos al cielo, estaremos poniéndole pereque a Dios, el Eterno Padre, estaremos allá diciéndole, a ver, Eterno Padre, tendremos un ratito allí para sentarme delante de él y le voy a poner dificultades, porque Dios es inmensamente cognoscible. Entonces, supera nuestra ciencia, pero ojo, no la contradice, la supera porque somos muy pequeñitos. ¿Se acuerdan la imagen de aquella leyenda de nuestro padre San Agustín que iba por el mar y vio a un niño que tenía un pocito de agua y estaba echando y le dice, ¿qué hace, chinito? Y dice, quiero meter el agua del mar en este huequito. Y dice, ay, pues, qué cosa, ¿no, chinito? Está usted imposible. Y dice, le pasa lo mismo que a usted con Dios. Pues eso, o sea, la ciencia es mar y nosotros somos como un dedalito. Como consecuencia de esta fe que nos supera y que es siempre inmensa para conocer, tenemos que saber vivir en acción de gracias. Qué bueno, sabiendo que los hombres somos, y lo dice, me parece muy hermoso porque dice el catecismo, los hombres somos verdad y unidad. Y le añadiría con los filósofos bondad, unum, verum, bonum et pulcrum convertuntur. Se convierte la unidad, la verdad y la bondad y la belleza en una sola cosa. El hombre, la humanidad, es buena, es una, es verdadera. ¿Por qué? Porque somos imagen. Hay que dar un buen uso a la creación. Tenemos que, ¿por qué? Porque descubrimos que la creación el reflejo es Dios mismo. Y es Dios dándose de su abundancia, nos da todo lo que tiene. De la abundancia del corazón habla la boca y de la abundancia de Dios se nos regala toda la creación. Teniendo fe en Dios omnipotente, le damos gracias
porque Él tiene tantas cosas para nosotros. Bien, es así, y es que la creación es buena, y por eso confiamos en Dios, confiamos en ese Dios que se nos manifiesta, que es el Padre, el Padre. Cuando nos bautizamos, dice el catecismo, nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, teniendo en cuenta, y esto es la revelación del Nuevo Testamento, y está de una manera supremamente particular en San Juan. No tenemos que olvidar que el sermón de la despedida de San Juan es como la manera de aquilatar la revelación, porque claro, ¿cuál era la revelación? Que Jesús llamaba a Dios Padre y que nos prometía el Espíritu Santo. La revelación es que Jesús era el Hijo que tiene al Padre y que nos manda el Espíritu. Por eso somos bautizados en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la verdad central de la fe cristiana. Es la revelación de la Trinidad. El Padre es el origen. Y cuando se habla del Padre es muy curioso porque siempre que hablamos en el Antiguo Testamento, el texto que he hablado, la paternidad y maternidad de Dios, porque es, o sea, la omnipotencia al servicio, es una cosa inmensa, es la omnipotencia divina al servicio de nosotros, esa es la paternidad de Dios, es una revelación del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento saben perfectamente que Dios es el Dios del pueblo, que es el Padre, el Padre. Y entonces esta realidad, que es una realidad que tantas veces se encuentra en otros lugares al margen de la revelación. Lo decíamos el día pasado, la paternidad, porque es que la paternidad resulta que es una categoría tan inmensa porque es el regalo, la entrega, es la paternidad, es Dios vuelto, es la omnipotencia regalándose, que eso va a ser la creación que comentaremos a continuación. Entonces, esa paternidad es revelación del Antiguo Testamento. Y es muy curioso porque la revelación de Dios se encuentra en tantos y tantos lugares, con grandes dificultades, porque, como dirá el libro de la sabiduría, Dios se revela, pero necesitamos conocer a Dios. Y dice la sabiduría, dieron culto a las criaturas y se olvidaron del Creador. Es el libro de sabiduría, que luego será la carta de los romanos. Pero entonces el Padre es el origen. Y esta categoría de Padre y de origen se encuentra en muchos lugares. Pues quiero citar aquí pues, textos que son muy importantes. Y no va a ser precisamente los trabajos y los días de Hesíodo, ni voy a querer citar al Júpiter, el Júpiter. No, quiero citar al Popol Vuh, Y entonces el Popol Vuh ¿y cuál es qué dice lo que es el Popol Vuh? Pues la creación, Dios que está creando. Y Dios es el creador, que es el origen de la civilización. Es tan hermoso, acuérdense de aquellas cosas que dice Popol Vuh, quedan ahí en el mundo de los mayas. Es lo mismo, es la categoría de que somos criaturas. Y como somos criaturas, necesitamos de un creador, porque tenemos conciencia clara de nuestra limitación. Por eso somos criaturas creados por Dios, creados por un Padre que nos crea. Y esa
el título de padre, habría muchas cosas que decir, pero ahí sí puedo citar el mundo romano, Júpiter. ¿Y quién es Júpiter? Dios Padre. Júpiter, Dios Padre. Es muy importante el tener a Dios Padre como una manera de entenderlo desde nuestra indigencia. Yo no soy yo, que ahora hablaremos un poquito de las 5 vías. Ay, Dios santo, oh, Señor, hay que correr. Entonces, es el origen del Dios Padre. El Padre de Cristo en el Nuevo Testamento, sobre todo en Juan 1.1, el prólogo de San Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y Dios era el Verbo. Esto era en el principio. Es tan hermoso el prólogo de San Juan, donde clara y patente para el que sea católico y cristiano, porque uno puede leer el prólogo de San Juan en clave neoplatónica y entonces le sale varios dioses. No, hay que hacer una lectura desde la fe. Sin la fe puede haber miles de lecturas que sean otras, que en vez de ser iluminados por la fe, tengan el bombillo apagado. Bien, el Padre y el Hijo son revelados por el Espíritu Santo. Es el sermón de la cena. Para la revelación de la Trinidad, lo que hay que leer es el De Trinitate de nuestro Padre San Agustín, que es un comentario eximio del sermón de la cena, donde habla de que Él está, que ha venido del Padre, que vuelve al Padre, que el Espíritu Santo será el que nos ilumine, que nos lo enseñará todo. Es tan importante es San Juan. Creo que es demasiado importante. Eso es lo que quedará de una manera tan patente, en el credo de Constantinopla con tocante, porque el Padre y el Hijo habían sido dichos de una manera más así, pero en hablar del Espíritu Santo, el concilio de Constantinopla es el que nos ilumina y nos dice que del Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. Es lo que dice el texto de la despedida de San Juan. El Espíritu Santo que nos mandará el Padre os dará todo lo que ha oído de mí. Es un lenguaje maravilloso que lo relee San Agustín, pero que es sencillamente tomar el concilio de Constantinopla, recuérdense, el credo niceno-constantinopolitano, aunque luego, como los humanos somos tan tercos y malacarosos, pues tuvo toda aquella dificultad del filioque con Focio y el final del desastre en el 11 con Cerulario, que no era por la Trinidad, sino por el poder. El poder, las ansias de poder suelen ser siempre muy malas consejeras. De ellas vienen cantidad de cosas, hasta manifestaciones de muerte. Bien, la Trinidad es doctrina de fe. Doctrina de fe. Si alguien dice, pero es que yo no conozco la Trinidad, ¿usted tiene fe? No, yo no soy cristiano. Bueno, uno y uno. ¿Cómo así? Sí, es que para entender, para hacer derivadas, uno tiene que saber matemáticas. Para hablar de la Trinidad, uno tiene que tener fe. Fe, que es la virtud por la cual damos lo que Dios nos revela y la Iglesia nos enseña. Esa es la virtud de la fe. Virtus supernaturalis quae aspirante et ayuvante. Es la virtud sobrenatural por la cual Dios nos ayuda y nos empuja para poder aceptar lo que Él revela y la Iglesia nos enseña. Cuando alguien diga, es que no le entiendo a la Iglesia, digo, ya hemos dicho antes, es que las derivadas son para quienes saben matemáticas. Yo no sé, no tengo fe, no va a entender las derivadas. Bien, aunque el diablo, ojo, el diablo tiene fe, pero no tiene caridad. Bien, hay palabras que son de un ámbito que quiero que queden siquiera dichas: la sustancia, la esencia, la persona, la hipóstasis, el prósopa,
categorías que están ahí a caballo entre lo filosófico y lo teológico. ¿Por qué? Porque persona no es un término teológico, pero es el término que la Iglesia ha entendido como el más apto para iluminar el dogma de la Santísima Trinidad. El dogma va más allá de estas categorías. Recuerden, en las categorías son curiosas, el uso de estas categorías que tienen siempre, pues yo diría que hasta ambigüedades, riqueza, es difícil, cuando el sacerdote habla de, este es el misterio de la fe, mysterium fidei, y cuando pues se dice es consustancial con el Padre, consustancial en patri, de la misma sustancia, en griego hipokeimenon, y en cambio, cuando después esta sustancia, en el credo, cuando lo han traducido al español, lo que decía en latín, consustancialem patri, de la misma sustancia que el Padre, dice en la traducción en español, dice de la misma naturaleza. ¿Qué dice? ¿Es pobreza? No, es riqueza. O sea que lo que hay que tener es fe y ganas de estudiar. Y cuando pues decirle a Dios que nos encienda el bombillo. La fe va mucho más allá. Tenemos que decir que las personas son distintas entre sí. ¿Y por qué decimos que son distintas entre sí? Porque Jesús habla con su Padre y escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo, mi amado. Y dice que el Hijo, que el Espíritu Santo nos va a contar lo que Él le ha oído. Son personas distintas. Distintas que tienen una unidad adextra. La creación, la salvación, la santificación son acciones adextra y es Dios el que crea, Dios el que santifica, Dios el que redime. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se apropian. Es una terminología un tanto de puntilla, pero que nunca me he atrevido a añadirle ni una coma a lo que dice nuestro Padre San Agustín. Por eso, lo que hace Dios adextra, nos santifica Dios, crea Dios, nos redime Dios. Y en esa redención, y hay que tener mucho cuidado, en la persona de Cristo. Ahí hay unas, que es la comunicación de idiomas, pero no entremos ahí. Pero, entonces quiere decir que Dios es uno trabajando, uno haciendo una naturaleza. En cambio, adintra es el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, el Padre que engendra, el Hijo que es engendrado, el Padre y el Hijo que expiran y el Espíritu Santo que es expirado. Discúlpenme que no le añada mucha más cosa y les diga dónde tienen que buscarlo. De Trinitate. Bien, entonces, estas son las realidades maravillosas de Dios que cuando uno las lee y las escribe y las dice, pues queda sencillamente maravillado y solo abierto la televisión desde 1000 kilómetros de distancia, de 10.000 kilómetros de distancia, que desde Bogotá a Madrid hay 10.000 kilómetros de distancia. Es como ver la Santa María a 10.000 kilómetros, pero ahí está la Santa María. Bien. Dios es todopoderoso. Hay unas categorías que vamos a ver que me parecen tan importantes. Dios es todopoderoso. Hace todo lo que le place, lo que le gusta, lo que quiere. Por eso se compadece, porque quiere. Claro, un Júpiter tonante no se puede compadecer, porque sería una debilidad. Dios se compadece. No es arbitrario. Dios cuida sus propias reglas, aunque, como dirían los franciscanos, de potencia absoluta
Dios podría hacer lo que quisiese, que 2 y 2 fueran 4, o 5 o 6, de potencia ordinata. Dios quiere que 2 y 2 sean 4. Dios respeta sus reglas, sus reglas. Ojo, en lo macro y en lo micro. Con lo cual, ahí tendrán que ver los físicos y los químicos. Bien, por fe puede parecer algunas veces como impotente, que su omnipotencia divina no fuera, primero decir que omnipotente es todopoderoso, todopoderoso. Entonces, Dios es todopoderoso, pero es una omnipotencia que respeta la libertad. ¿Por qué? Porque son sus propias reglas. Dios podría, de potencia absoluta, no respetar las normas y las reglas de la libertad, pero Dios las ha puesto y por lo tanto respeta. Respeta y por eso existe el mal, el sufrimiento, el anonadamiento de Cristo, Filipenses, pero sobre todo siempre ha habido un problema con el mal y con el sufrimiento. Lo veremos un poquito más adelante. Pero es porque Dios pone sus propias reglas y las respeta. La respeta. Es lo que nos dice. Y claro, tan respeta sus propias reglas que su divino Hijo muere. Es muy importante. La creación, Dios es creador y creó el cielo y la tierra. Y lo creó por nosotros y para nosotros. Acuérdense de aquel texto de San Anselmo de Canterbury, que es lo citaba el día pasado, que es un gran maestro de vida espiritual y escribe el Monologium y el Proslogium, que están, aunque creo que no los escribe en el momento que está en Canterbury, en Beck, porque él es abad de Beck y luego es arzobispo de Canterbury, y dice, escribe un libro y dice, ¿para qué se hizo cur Deus homo? ¿Para qué Dios se hizo hombre? Y dice, se hace hombre por nosotros y por nuestra salvación, responde San Anselmo, con el credo, propter nos homines et propter nostram salutem, por nosotros, propter nos homines et propter nostram salutem, por nosotros y por nuestra salvación. O sea, Dios no se encarnó para hacer turismo, no, para salvarnos, para salvarnos. Hay que tener en cuenta que la omnipotencia divina no siempre ha sido entendida. Hay unas dificultades en la historia, y cito aquí a Escoto Erígena, que tiene dificultades porque para él la categoría más importante de Dios es la omnipotencia, y como es omnipotente, tiene que hacer lo que quiera, lo que le place, pero sin norma, sin su propia norma. Y Dios nos salva en su propia ley. Bien. Escoto Erígena dice, luego también será Occam tendrá la misma dificultad. Y en la misma dificultad que Escoto Erígena y Occam va a estar la dificultad con la que Lutero va a intentar salir del atolladero psicológico en el que estaba metido. No se podía salvar y dice que me salve Dios. Yo soy muy malo, pero que me salve Dios porque Dios debe salvar. Escoto Erígena y Occam, recordando que Occam era franciscano y los franciscanos tienen esa línea distinta, voluntarista. Bien, los designios de la salvación, porque Dios no solamente crea, sí que nos salva, lo veremos en el capítulo siguiente, y de la salvación. Los designios de Dios son designios de salvación, que es la segunda creación, o Felix Culpa, citábamos, hay que leer el pregón pascual para entender estas maravillas. ¿De dónde venimos? De Dios. La creación
lo que nos revela el credo es que Dios es el que nos hace. ¿Y cómo nos hace? ¡Ay! Ahí está el problema. Porque dice, nos crea, nos crea. Quiere decir que no éramos y somos. Y el mundo no era y es. En el tiempo o sin el tiempo. Hay una discusión aquí que mi amigo Ignacio Azcoaga diría cosas maravillosas, mucho más importantes que las que yo digo, pero es interesantísimo el hablar de la omnipotencia divina en la creación, para lo cual Confer, Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica o Suma Contatiles, para hablar de las 5 vías. Las 5 vías son sencillamente una cosa muy sencillita. Es decir, oiga, yo existo, pero hace 100 años no existía. Y dentro de 100 años no existiré. Luego, ¿quién me ha hecho? Y entonces, lo que dice nuestro padre San Agustín, que tiene música muy bonita, la creación dice que yo no soy Dios. Y claro, miramos a la creación y dice, no soy Dios, somos criaturas. Es un texto maravilloso de nuestro padre San Agustín. Dios es creador y las criaturas nos tientan. Y claro, y como dice el libro de la sabiduría, y como dice después carta a los romanos, adoraron a las criaturas como si fueran al creador. Entonces, claro, siempre se ha adorado al sol, pero claro, siempre hay una trascendencia muy grande, pero siempre uno puede estar más allá. Bien, 5 vías, Santo Tomás de Aquino, que es y la que más me gusta a mí, sería la vía tercera, que es la que he dicho más o menos, que es la vía de la contingencia, aunque la forma en la que la he dicho era más bien la vía de la indigencia. Pero bueno, o sea, que lo que le falta, si a mí me falta, es que ¿quién me ha dado? Entonces, y decía un profesor muy simpático, y decía, eso es como poner un tren con muchos vagones y los vagones van pasando. Dice, si no tienen máquina que los empuje, no se mueven. O movetur avalio movetur, lo que se mueve por otro. Y si se mueve el vagón es porque alguien lo ha movido. Y tiene que haber alguien que se mueva sin ser movido. Tiene que haber una máquina que tenga un motor dentro. Entonces, 5 vías, no me quedo ahí porque ahí podríamos pasar la noche. Bien, para entender que Dios es creador, hay otras soluciones que están ahí, que son el panteísmo, que es decir que no que el mundo es el mundo y que Dios es Dios y que Dios crea el mundo, sino decir, no, el mundo es Dios. Ese es el panteísmo. Entonces, claro, se convierte, que es lo triste, en los panteístas, cuando son coherentemente panteístas, son fatalistas porque lo que no existe es ni la libertad de Dios y por ende no existe la libertad humana. Entonces, cuando como Séneca le dice Nerón, suicídate, te suicidas porque sí, porque no hay más, es que es necesario, no, es libre. Dios es libre y los humanos, aunque poquitico, somos libres. ¿Cuál es nuestra libertad? Poder decir que no. Esa es a veces la única libertad. Quiere decir, no hay libertad de especificación. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí o no? ¿Algo más? No, no puedo, pero no hago libertad. Bien, el panteísmo, cuando se propala el panteísmo, no existe la libertad, sino la necesidad. Sería, creo que es Laplace, que dice que si supiésemos dónde están todos los átomos del universo en un instante, podríamos saber qué era el pasado y el futuro, porque es necesario, creo que es Laplace, con lo cual, un panteísmo coherente, no existe la libertad. Tristísimo, pero existiría una, como dirá Spinoza, existe un espejismo de libertad, pero somos siempre movidos por la necesidad, porque Dios es la naturaleza, que dirá Spinoza,
en la ética, en el primer libro dice Deus sive natura sive substantia et quod est in se et per se concepiuntur. Dios, la naturaleza, Deus natura, la naturaleza o la sustancia es lo que es y se concibe. Y no hay más que una naturaleza, Dios. Todo es Dios, luego nada es Dios. No hay libertad. Terrible. Por eso el panteísmo tiene esas dificultades. Cuando a veces se habla en el mundo oriental, en algunas filosofías orientales, del mundo del hinduismo, y en eso, pues es muy difícil el entender la libertad, más bien el fatalismo y la necesidad. Pero Dios, o también hay otra manera, que es otra tentación que siempre está ahí, que es el dualismo, el bien y el mal, Hormuz y Arimán, los maniqueos, Mazda, los pueblos asirios y babilonios eran, no, aquí sí digo bien porque antes he dicho sirios en vez de decir libaneses, pues los sirios sí que eran dualistas. Hay este cantante de los dientes grandes, señor, sus papás eran mazdeístas, eran orientales y fueron a Inglaterra. ¿Cómo se llama el cantante ese? Queen, pues no, el de Queen. Sus papás eran dualistas, porque a veces entendemos el dualismo o el maniqueísmo. Mercury, los papás de Freddie Mercury eran mazdeístas. Es muy curioso. Y claro, porque cuando uno dice el dualismo, uno se imagina que es Hormuz y Arimán allá en el mundo asirio, o el bien y el mal de los maniqueos de nuestro padre San Agustín, ¿no? Los papás de Freddie Mercury. Gracias, porque no me salía el nombre. La banda era Queen, pero el Freddie Mercury, el de los dientes altones, se me iba. Bien. La razón, por encima del panteísmo, del dualismo y del ateísmo, porque claro, el ateísmo es el suicidio de la razón, el ateísmo, porque es decir, no existe, y claro, cuando A es negativo, claro, es decir, no existe Dios, perfecto, entonces ¿qué existe? Claro. Dice el insensato para sí, Dios no existe, así dice el Salmo. Dixis incipies in corde suo non es Deus. Dice el insensato para sí, Dios no existe. Es una insensatez de la cual luego San Anselmo tomará argumentos para sus libros, para el proslogium, creo que es el proslogium, no sé si me falla la memoria, porque escribe dos, el monologium y el proslogium, y siempre los digo al revés, por eso no me atrevo, pero creo que es el proslogium. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que decimos de Dios? Que Dios no existe. Entonces dice San Anselmo, entonces, ¿qué dices cuando dices Dios? Eres un insensato, porque si tú dices Dios y estás diciendo que Dios no existe, pues te estás contradiciendo. Es un argumento bellísimo, que en el nominalismo pues se podría tomar, hay un argumento fortísimo de decir, si usted no dice nada, punto, pero si usted habla y dice, Dios no existe, pues es usted un poquito bobito, insensato, incipiens, el que no sabe, dice el Salmo. ¿Por qué? Porque si tú dices Dios tiene que existir. Es un argumento interesantísimo. Entonces, el entrar en la definición de Dios. Por eso cuando alguien dice, Dios no existe, y uno le dice, entonces, ¿qué diablos es Dios? No, si no existe, bueno, pues no podrás decir nada. Como diríamos con Sartre, siquiera la nada nadea. Pero si Dios no podemos decir nada de él, peligroso. Es un argumento que me parece muy interesante. San Anselmo, aunque después de que hubiese escrito el Monologium y el Proslogium, San Anselmo tuvo un monje respondón, que es el fraile Gaunilón. Entonces titula un libro En defensa del insensato. Eso es para que podamos ver aquí.
Señor, En ese mismo sentido, el diablo existiría porque lo nombramos, ¿no? Al nombrarlo existe. lo que pasa que por eso dice, ¿y qué es? Lo que es. Yo soy lo que soy presencia. Por eso dices, es que lo que es no es, porque si tú dices así, dices Dios no existe, entonces es que Dios, no, Dios que es lo que es, no es. Ay, Dios mío, estamos en unas contradicciones lógicas. Alguna vez discutí con un profesor gringo unas cosas interesantes. Era un profesor de matemáticas, había mucho de neo, del nominalismo más moderno y de la filosofía del lenguaje. Y cuando estaba hablando con él, yo le dije, pues le cité a San Anselmo sin más, porque yo no sé nada. Y le dije, pues esto. Y me dijo, ¿y de dónde ha sacado usted eso? Y le digo, qué pena, es de San Anselmo. Es un argumento muy viejito, no me lo acabo de inventar, pero tiene la fuerza de decir, ¿existe Dios? No. Entonces, ¿qué es Dios? No, pues Dios es lo que no es. Digo, ay, Dios mío. Entonces, ¿qué es lo que es? Anselmo. San Anselmo. Me parece interesantísimo el devolvernos a ese gran santo y gran sabio, San Anselmo de Canterbury o de Beck. Bien. Entonces, Dios es el que crea y sobre todo lo que crea es la vida humana. Y crea la vida humana, y para eso nos acercamos al Génesis. Dice, Dios creó. Es muy interesante, muy interesante el no alargar el argumento, porque hay personas que o entran en detrimento o en magnificar, perdón, el Génesis. Entonces, se toman unas lecturas que no son correctas porque el género literario es muy peculiar y es de una iluminación y diría yo, de una belleza literaria. Entonces, claro, si usted lo toma como un libro de matemáticas, pues está usted equivocado. Pero es que el Génesis, ¿qué dice el Génesis? Que Dios creó, que la Trinidad creó. En el principio existía, en el principio de crear Dios creó. Bereshit bara Elohim Hashamayim. Y se cernía, el espíritu se cernía sobre el haz del abismo, sobre la haz. Y eso tiene un término que es cacofónico, y el tohu babohu. Tohu babohu es el caos, sobre el caos. Y el padre Ciordia, de muy feliz recordación, porque era un santo y además era muy alegre, creo que era de Peralta, peraltés, creo que era peraltés. Y entonces el padre Ciordia decía, es que es el tohu babohu. Y decía, ¿cómo lo vamos a traducir? Y él decía, algo así como momamo a moja, en coteño, porque es que no, es que es el caos, pero Dios crea. Dios crea. ¿Y para qué crea? ¿Para qué crea en el principio? Por su gloria. Y crea por sabiduría y por amor. Y lo crea de la nada. Y de la nada, y aquí hay esa discusión en la que he citado a mi querido amigo Ignacio Azcoaga, en el que con el tiempo hay cosas interesantísimas. Tiene su tesis está publicada y es muy interesante y merece la pena ser leída. Lo que pasa es que no creo que esté en internet, los libros sí los tengo ahí. Bien, y hace un mundo ordenado y bueno. Porque Dios, ¿y por qué es ordenado y bueno? Porque Dios está presente en la creación y todo lo que es por Dios. Y no puede ser de otra manera, sino ordenado y bueno. ¿Cuáles son los designios de Dios? La divina providencia, y que obra por las causas segundas. El hombre es la causa segunda, que crea, que somete, que es el que va haciendo. Porque le dice Dios, multiplícate y somete la tierra, es que es muy bonito. Pero claro, en esa creación, que es la creación de la bondad divina, existen dos cosas que siempre crean dificultades, que son el mal y la libertad. O la libertad y el mal. Dios crea al hombre libre, porque si no lo crease libre, habría creado otra piedra más,
o otro perrito más, pero él nos hace libres, nos hace libres. Y entonces, por eso existe, desde esa libertad, puede existir el mal. El mal, que voy a citar a Leibniz, que dice que puede ser el mal físico, metafísico y moral. El mal físico es que las piedras se caigan y que si usted está debajo de la piedra, lo mate. Eso no es, es una ley física de la gravedad. El mal metafísico es que los pájaros no buceen ni los peces vuelen. Tenemos nuestras limitaciones y a eso le llama Leibniz el mal metafísico. Metafísico, digo bien. Físico, que la gravedad, metafísico, la entidad del ser, y moral, este es el mal. ¿Cuál es el mal? El pecado, el desorden de la voluntad. Entonces, este es el mal, y este mal, que es el desorden de la voluntad, este es el que procede de la libertad. Bien. Creó el cielo y la tierra. Que los ángeles existen es una verdad de fe. ¿Y qué son los ángeles? Es un modo invisible, es muy curioso, porque en la antigüedad el creer en los espíritus, en la trascendencia, era algo muy normal. Pero hoy en día estamos y no creemos en los ángeles, pero es una verdad de fe sencillísima, porque Dios, la creación, es muchísimo más grande y crea los mundos materiales y los mundos espirituales en los cuales está nuestro espíritu. Bien, todo debe su existencia a Dios. Luego todo es bueno y es perfecto. Y hay una interdependencia entre la creación. Bien, el hombre es la cumbre, como una casa de mi barrio, la cumbre, lo que estaba arriba, es la cumbre de la creación. Y es esa cumbre que es el hombre, tiene que ser solidario entre sí, porque es la unidad de Dios. ¡Ay, Dios mío! Fratelli tutti. Bien, y en esa creación Dios crea, y esa creación tiene un término, y ahí entramos en el Sabbat, que es descansar. Dios crea, y la creación, ¿para qué es? ¿Para qué es el Sabbat? Para descansar dando gloria a Dios. El final de la creación de los 7 días es el Sabbat, que el Sabbat tiene que ser el 7º día, y el 8º es la gloria. Bien. ¿Y qué es el hombre? El hombre, hay unas categorías que son demasiado importantes. El hombre es imagen de Dios. Es cuerpo y alma, espíritu. El alma. ¿Y qué es el alma? Lo que no es el cuerpo. Y lo crea hombre y mujer. Y lo uno está relacionado siempre entre los dos. Y los crea, es el Génesis, y los crea para el paraíso. Y por su libertad caen en el mal y son excluidos del paraíso. Pero el destino de la creación es el hombre, y el final del hombre es el paraíso. Bien. Existe el mal, manejamos mal la libertad y por eso está el pecado en la historia, que es el pecado que lo tenemos desde el origen, que es un pecado que es por libertad, que es el primer pecado, que tiene unas consecuencias terribles, que es el combate para liberarnos de las consecuencias de nuestro mal uso de la libertad. Pero Dios no nos abandona. Es en el principio cuando Dios nos crea y nos crea para, pero los hombres caemos, lo mismo que caen los ángeles. Es muy curioso porque hay todo, no es una demonología, porque desde luego, dicho aquí entre las, me parece muy oportuno decir que al diablo con el diablo. A mí la demonología me cae muy gorda. Prefiero hablar de Dios y de sus mariachis, que somos mucho mejor. Pero hablar del demonio y sus secuaces me produce siempre una desazón y una tristeza. Mucho mejor hablar de Dios. Entonces, este es el Dios, que es el Dios con tantas categorías, que crea
y la creación es el sobrarse de Dios, y ese sobrarse de Dios llega hasta los humanos, esos humanos que somos un poquito necios, y porque somos un poquito necios, pues damos paso, mediante la estupidez del mal uso de nuestra libertad, a algo que es el pecado. Y es muy curioso cuando uno bautiza a un bebé, hace un exorcismo y le dice que el diablo no, que el mal no lo tiente. Estaba en un bautizo una vez y les dije lo que me parece siempre, y es que es así. Y dice, es que vamos a hacerlo para que la tentación no llegue. Y les decía a aquellas personitas, creo que estábamos bautizando a un Joaquín, y decía, pero es que la tentación es la tentación, y la tentación suele ser linda y oler rico. Y entonces esa es la tentación. Entonces tenemos que saber ver con los ojos de la fe y con la fuerza del amor qué es lo que nos lleva a Dios y qué es lo que nos lleva al hueco. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias y seguiremos en esta lectura de esta cosa tan bella que es el credo. Gracias te damos, Señor, por los beneficios que de tu mano recibimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy Amén. buen